veces, la vida juega tremendas ironías. Tras los éxitos iniciales de los más grandes, puede que no acontezca más que permanecer a la sombra, e incluso demasiado tiempo. Solo el efecto sanador de los años, de la nostalgia, o una mezcla de ambos, es capaz de hacerlos brillar de nuevo y otorgarles el lugar que nunca debieron perder. Y no por cuna, sino por méritos propios. Esta es una de esas veces. Hoy os traemos un coche que es el hermano pequeño de una gama y que tenía la difícil misión de salvar a una compañía de la quiebra. Y no solo lo consiguió, sino que además se quedó en la retina de muchos y 25 años después sigue manteniendo su sex appeal. Efectivamente, lo habéis adivinado, hoy en sexta marcha el Porsche Boxster de la generación 986. El Porsche Boxster 986, la primera generación de un modelo que redefinió a Porsche a finales del siglo XX, tiene detrás una historia de superación y reinvención. En la década de los 90, la marca de Stuttgart enfrentaba tiempos complicados. Sus ventas caían, el prestigio del 911 no bastaba para tirar del carro y hacía falta algo para evitar el pozo. La respuesta, un Roadster inspirado en el pasado, pero diseñado para garantizar el futuro. En pleno boom de Mazda con el Miata y el futurista BMW Z1, todo comenzó en 1993, cuando Porsche presentó el prototipo Boxster en el Salón de Detroit, que no de Ginebra, pues este era antes y había verdadera prisa. Su nombre, una mezcla de Boxer por su motor y Roadster por su configuración, adelantaba las intenciones de la marca, pero lo que de verdad capturó las miradas fue su diseño, líneas fluidas, faros redondeados y una clara inspiración en la legendaria barqueta de carreras que fue el Porsche 550 Spyder. Era elegante y deportivo y preconizaba lo que más tarde sería el modelo de producción, en 1996. Así, el Boxster 986 llegaría al mercado con un motor boxer de 6 cilindros y 2,5 litros refrigerado por agua y montado en posición central, algo inédito en un Porsche de producción. Este motor entregaba 204 caballos y, aunque no pretendía ser el más rápido de su clase, sí buscaba ofrecer el equilibrio perfecto entre deportividad y usabilidad. Un comportamiento dinámico que destacaría y alabaría a la prensa de la época, y donde, más allá del motor, marcó la diferencia su chasis. El tacto que proporcionaba la posición central del motor, combinado con un diseño ligero, volvía al Boxster un coche bien concebido desde el principio. Unos mimbres mejores que los de su hermano mayor para un producto que nunca debían dejar que superase al 911. Con el éxito comercial que vino de forma casi inmediata, el Boxster, en todas sus versiones, no solo salvó a Porsche de una crisis financiera, también sentó las bases y creó el nicho para modelos futuros, encontrando una vida más allá del 911, que también explotaría el Cayenne poco después. Es precisamente su variante más prestacional, la S, la que nos acompaña. Queremos demostrarte por qué es tan especial y por qué necesitas uno aunque no lo sepas. Lejos de mitos y leyendas y de comentarios de barra de bar, queremos demostrarte por qué este coche tiene que desterrar los fantasmas del pasado y por qué realmente no deberías demorar mucho en tomar esa decisión de comprarlo. Cuando hablamos del Boxster S, hablamos de una evolución en todos los sentidos. Lanzado a su vez en el 2000 junto con el restyling, que llevaba un 2.7, este modelo representaba la quinta esencia del primer Boxster. Su motor de 3,2 litros no solo aumentaba la potencia a 252 caballos, sino que añadía una banda sonora más rica y envolvente. Era el motor que el chasis siempre había pedido y que ahora al fin podía aprovechar al máximo, aunque ya sabemos que al Boxster le cabía siempre más. Además, el S no se conformó solo con más potencia, incorporaba discos de freno y pinzas de freno del Porsche 911 y un ajuste de suspensión más firme que mejoraba aún más el comportamiento dinámico. Los pequeños detalles estéticos, como la salida de escape dobles y las insignias Boxster S, eran discretos, pero suficientes para marcar la diferencia para el ojo experto. Y la versión S ayudó a reforzar la reputación del Boxster como un verdadero Porsche. Una reputación dinamitada en parte por los problemas de motor del M96 en Boxster y 911 hasta bien entrados los años 2000, que le colgaron el San Benito de poco fiable. Sin embargo, conocidos todos los males y viendo el mercado de usados, sigue siendo la elección perfecta para quienes buscan una conexión pura con la carretera, como un buen Porsche puede darte, y por qué no decirlo, una cara bonita. Y el interior de este Boxster es todo lo especial que crees y todo lo Porsche que necesitas. Te vas a encontrar asientos forrados en cuero de primera calidad, mandos físicos para cualquier función y, en definitiva, ese tacto, esa sensación y ese olor que nos transmite un deportivo de principios de siglo y que lamentablemente hemos ido perdiendo con el paso de los años. En esta versión S, además, tenemos el cuadro de instrumentos pintado en blanco, tenemos chapas y ciertos detalles que nos recuerda que no estamos ante un Boxster normal y que efectivamente estamos ante el tope de gama, la versión S, que además podíamos aderezar con un catálogo infinito de extras de Porsche Winner, con los asientos Sport,
pintar prácticamente cualquier pieza del color que tú quisieras y en definitiva un catálogo enorme donde explayarte y sumar todavía más euros al precio de partida que tenía este coche. Y su diseño, pues su diseño también es espectacular. Un diseño, el del Boxster, que es el de un coche bajo, ancho y pequeño, que nos hace recordar la tradición deportiva de Porsche. Y no en vano, este coche tuvo una versión conmemorativa del 550 Spider por su 50 aniversario. En este frontal nos encontramos prácticamente un 911 con sus faros, sus aletas, su capó, también con las puertas, pero con este paragolpes distintivo, con el radiador en el medio, propio de la versión S. Y aquí la trasera, rematada por dos prominentes jorobas y una doble salida de escape, propia de la versión S. Y en el centro de todos los males, el archiconocido motor M96, famoso por su problema, tanto en el 911 como en el Boxster, del IMS. ¿Y qué es el IMS? El IMS, el árbol de levas intermedio, por sus siglas en inglés, tenía un problema con uno de sus rodamientos que por falta de lubricación hacía que produjera un fallo en cadena y que al final llevaba a la práctica destrucción del bloque motor. Pero realmente, ¿cuántos coches se ven afectados por ese problema del IMS? Hablamos de que en la primera serie, los IMS de doble hilera, que se llama, en torno al 1%, y que en la segunda serie, a partir del año 2000 más o menos, los de simple hilera, en torno al 5 y al 8%. ¿Es un problema del que preocuparse? No, pero sí que es un problema del que estar pendiente y del que estar atento. Saber, si estáis mirando una unidad como esta, que el cambio del IMS, en el que se incluye también el embrague y la mano de obra y muchas más cosas, sale en torno a los 2.000 euros. Pero en este caso, con un motor sano, libre de males y vacunado del IMS, pasados ya unos cuantos kilómetros, creo que es momento de ver cómo se conduce. Ahora que ya conocemos todo sobre el Boxster y ahora que os hemos contado por qué no debes tenerle miedo a este coche, llega el momento de ver cómo se comporta y de ver cómo se siente un coche que, después de 25 años, aspira a seguir siendo un youngtimer y sobre todo un buen deportivo con el que disfrutar en una carretera de curvas. Y lo primero es quitarle la capota para apreciar el metálico sonido de ese motor M96, de ese 6 cilindros Boxer de 3,2 litros que tiene este Boxster S y que suena, escape cambiado mediante, a absoluta gloria. Y nos hemos venido directamente a un entorno así porque, aunque quizás en su momento el Boxster S pudiera tener sentido como daily, después de tantos años, el posible comprador de este coche, lo único que busque sea disfrutar conduciendo. Con un youngtimer, con un clásico moderno, apenas importan ya los consumos e incluso quizás el mantenimiento. Y si eres como nosotros, si eres un petrolhead empedernido, lo único que buscarás en estos coches es fundamentalmente que te entregue buenos ratos, que le tengas que cuidar como si fuera un hijo y que sobre todo en la carretera os fundáis siendo uno. En este sentido, el Boxster S aspira a tener la receta perfecta para esa experiencia de conducción redonda. Sumamos una dirección súper comunicativa, hidráulica, de las que ya apenas no nos encontramos hoy en día en el mercado, a un tacto del cambio exquisito, a unos pedales que, si bien no están situados en el mejor sitio, sobre todo si eres alto, sí gozan de una disposición adecuada para realizar una conducción deportiva. Y luego, por encima de todo, redondeando esa experiencia, está el motor. Está este motor lleno, puntiagudo, que te anima a llevarlo bien alto de vueltas para entregarte toda su potencia. Esos 252 caballos y algo más de 300 Nm que hacen de este propulsor, del propulsor del hermano pequeño del 911-996, toda una delicia. Tiene ese carácter atmosférico de respuesta inmediata y de jugar con el cambio, un cambio muy correcto, por cierto, que unido a unas reacciones vivas y una relación peso-potencia muy favorable, porque este coche pesa unos 1.300 kilos, probablemente te haga mejor conductor. Siguiendo con la ecuación de este Boxster S, nos encontramos también en un equipo de frenado que, como hemos comentado antes, venía heredado de su hermano mayor, del 911, y que no desmerece para nada este conjunto. Súmale a todo eso un eje trasero bastante vivo, una distribución de pesos prácticamente perfecta en la que va sentado justo en el medio del coche, comandando y ordenándole todo lo que quieras, y el Boxster obedeciéndote con... Y es que a veces hasta nos quedamos sin palabras. Es una danza adictiva, una suerte de cortejo entre el coche y tú, que casi siempre se salda con una sonrisa. Con potencia suficiente incluso para los estándares actuales
y unas maneras que siguen cautivando cuarto de siglo después, es un verdadero deportivo. Si salvas la posición de conducción un tanto extraña si mides más de 1,80 m y eres capaz de entender su filosofía, ni siquiera te hará falta exprimirlo al 100% para saborearlo. Y lo mejor de todo, tampoco será estrictamente necesario que sea un S. Posiblemente te baste con el Boxster normal y sea suficiente para la mayoría de los compradores, que más que un deportivo al uso, buscan también una experiencia redonda de conducción, sumándole el hecho de poder quitarle la capota. Porque sí, amigos, en un país como el nuestro, tener un descapotable cobra el doble de sentido y se vuelve un objeto de disfrute mucho más aprovechable. Y efectivamente, aunque muchas veces pecamos de ser poco objetivos, y sobre todo con los clásicos, para que finalmente toméis una decisión lo más informada posible, vamos a comentar ciertos aspectos lógicos de este coche. Y lo primero es un consumo que, aunque hemos dicho que no íbamos a hablar de él, pues lo cierto es que os sorprenderá saber que rara vez en conducción normal superarás los 10 litros, pero que, como en todo buen clásico y como en todo motor bien lleno, conducción deportiva puedes irte prácticamente hasta lo que quieras. Y el segundo punto para que realmente toméis una decisión también informada, aunque ya os recomendamos comprar este coche antes de que sea tarde, es hablar de su mantenimiento. Y más allá de esos problemas del IMS que hemos mencionado antes, que son más supercherías y más cuentos de brujas que otra cosa, el mantenimiento de un Boxster, obviando que el motor tiene un acceso más difícil y que no deja de ser un Porsche con piezas propiamente Porsche y no de Audi, por ejemplo, tampoco es muy elevado. No tiene muchos litros de aceite, es un coche relativamente ligero que no gasta mucha rueda, no gasta mucho freno y, en definitiva, quizás la experiencia de propiedad de uno de estos os pueda hasta llegar a sorprender. Porque otra cosa buena que tiene el tiempo es la sabiduría que se ha ido juntando alrededor de los coches clásicos en general y del Boxster en particular. Tanta que es complicado tener un problema que no hayan tenido tropecientos usuarios antes que tú y que no tenga un diagnóstico claro. Lo único que te puede echar para atrás es ese miedo a romper un motor cuya reparación asciende a la práctica totalidad del valor del coche, algo que, todo hay que decirlo, no sucede actualmente con el 911-996 por su precio. Si nos preguntas por cotizaciones, no pagaríamos más de 12-14.000 euros por una buena unidad de Boxster y no más de unos 18-20.000 por una de Boxster S, salvo que fuera algo muy especial. Un coche que creemos que sigue en un punto dulce de compra, más en esta versión que lo tiene casi todo, más potencia, mejores frenos... Y no, por supuesto que no nos podemos olvidar del magnífico sonido de este motor Boxster, aderezado además con un escape que su propietario decidió cambiarlo. ¿Para qué? Para que este coche, que ya suena muy bien de serie, pues nos regalara una nota tal que así. Pero cómo nos va a encantar. Juzgar un coche como el Boxster S de primera generación nos ha requerido más cabeza fría que de costumbre. El paso del tiempo todo lo envuelve de un halo de nostalgia y no son pocas las ocasiones que nos hace ver las cosas con mejores ojos de lo que lo hubiéramos hecho en su momento. Pero es que, esta vez, puede que esté justificado. No se nos ocurre otro roadster, otro deportivo biplaza y descapotable, que esté en un precio más correcto que el primer Boxster. Un deportivo de pleno derecho, no tan barato de mantener como los endiosados MX5, pero con una personalidad arrolladora, en el que se conjuga la mística del motor central y la insignia de la marca más deseada por los amantes de los coches. Lejos de ser el 911 de los pobres, como profetiza algún cuñado, es la mejor puerta de entrada a Porsche que se nos ocurre. Y si no nos creéis, probadlo. Y a ti, Porsche, por favor, no apagues esta llama.